Bienvenidos a la Conciencia Ciudadana de Miguel Ángel Serna Alcántara, quien les saluda con el afecto de siempre, esperando que el tema de esta semana sea de su interés y provecho. En su video columna de hace algunas semanas, Alejandro Calvillo nos alerta sobre el consumo problemático del alcohol en México. Como referencia, toma el caso de Tepoztlán, lugar donde concurren cada fin de semana miles de visitantes dispuestos a divertirse y que terminan consumiendo cantidades industriales de alcohol. Ya no solo son hombres adultos, sino también mujeres, adolescentes y hasta niños quienes lo hacen. Al otro lado del Valle de México, en el estado de Hidalgo, tenemos un caso semejante con Huasca, otro pueblo mágico que, como Tepoztlán, me tocó conocer hace muchos años cuando aún no había tenido la desgracia de ser considerado como pueblo mágico, denominación que comparte con Tepoztlán y otros pueblos antaños singularmente hermosos y ahora desfigurados por el mercantilismo y el consumo masivo de alcohol que los ha despojado de su unidad comunitaria y su magia ancestral. Coincido con Calvillo cuando afirma que el consumo del alcohol ha destruido la dignidad personal, la unidad familiar y la convivencia social en nuestro país, propiciando la violencia, el crimen y la ruptura de los lazos sociales y enfermedades a cambio del enriquecimiento desaforado de las grandes empresas alcoholeras y refresqueras, así como de la industria del espectáculo y el deporte comercial, que han hecho del vicio virtud, induciendo a creer que el consumo del alcohol forma parte consustancial del ser nacional. Pero lo denunciado por Calvillo ha de llevarse a las últimas consecuencias, es decir, al plano de lo político. Por esa misma razón es que, sin perder de vista el discurrir de la coyuntura política, es necesario que problemas como el del alcoholismo, que a pesar de considerarse secundarios, tiene una importancia estratégica clave en la vida política, económica y social de un país como México, donde las adicciones, comenzando por el alcoholismo, han desempeñado un papel clave en la enajenación, la sumisión y la explotación de los pobladores originarios y las clases populares, en los que el problema se agudiza. Vivo en una ciudad, Pachuca, que sin ser pueblo mágico se identificó durante años como la bella airosa, con el que salameramente la identificaba la publicidad comercial y la demagogia política. Yo, pachuqueño de corazón, vivía contento de ser uno de los habitantes de ella, hasta que recién egresado de la universidad me tocó trabajar en un banco comercial fuera de ella. Un día, cierto cliente me preguntó el lugar de mi origen y al contestarle que Pachuca, el sujeto de marras exclamó: «Ah, yo sé un poema sobre ella», a la que, intrigado, le pedí que me lo dijera. Sin más, y a voz en cuello, exclamó: «Pachuca la bella airosa, de bella no tienes nada, una cantina en cada esquina y un viento de la chingada». Se me puso la cara roja de vergüenza y sentí que los calzones se me caían, sin poder responder a la burla del tipo. Solamente me di la vuelta y lo dejé riéndose de mí. ¿Que por qué lo cuento? Porque en verdad vivimos en un medio social deplorable sin darnos cuenta de ello, y a menudo engañados hasta que algo o alguien nos abre los ojos, a veces de manera dolorosa, como me ocurrió en esa ocasión. Y que si alguien llamó con certeza a pueblos mágicos, a poblaciones como Tepoztlán, Huasca, Tepozotlán y tantos otros a lo largo y ancho del país, terminó por hacerles un daño tremendo a pesar del beneficio económico para algunos de sus habitantes, mientras otros, la mayoría, quedaban expuestos a la pobreza, los vicios o la servidumbre, convertidos en pueblos cantina de fin de semana, como denuncia Alejandro Calvillo. Por nuestra parte, creemos que la política está para fomentar y promover el desarrollo de comunidades, pueblos o ciudades que cuentan con atractivos naturales o históricos porque resultan económicamente rentables. Pero eso no implica que terminen convertidos en verdaderas apologías del vicio y la corrupción. Alguna vez, en este espacio de conciencia ciudadana, hicimos un análisis de cómo es que las drogas han servido para que las naciones imperialistas
sometan a pueblos y civilizaciones enteras mediante su consumo masivo. Fue el caso del opio en China y el alcohol introducido en América por los conquistadores españoles para embrutecer deliberada y sistemáticamente a los pueblos originarios, orillándolos a la servidumbre, el fanatismo y la enajenación. Nosotros, los mexicanos actuales, seguimos sometidos mediante el alcoholismo y otras drogas, cuya adicción ha servido para dominar y someter al pueblo, a quienes controlan esas industrias, ayudados y protegidos por gobiernos, y el fomento al folclorismo comercial que identifica al consumo de alcohol como expresión de nuestro carácter festivo, alegre y bravío, y no con la violencia y conductas antisociales que lo acompañan. Ha llegado a ser tan eficaz ese engaño que la mayor parte de los mexicanos nos sentimos identificados con la ingesta de tequilas, cervezas y otros marrascapaches regionales como el sotol, el tesguino, la charanga o pulques que embrutecen por igual a sonorenses, chihuahuenses, michoacanos o hidalguenses y peor aún, ha logrado que cada uno de ellos se enorgullezca de sus bebidas como muestra grandiosa de su cultura. En pocas palabras, el sistema oligárquico continúa usando estrategias criminales que permiten mantener el alcoholismo como costumbre y lo seguirán haciendo mientras la conciencia ciudadana y el Estado mexicano lo sigan permitiendo y no pongamos al alcoholismo, junto a otros temas ocultos, en el centro de la agenda política y electoral de nuestros representantes y autoridades, a tratar como asuntos clave para la transformación social y la seguridad nacional. Son, pues, temas políticos que inciden no solo en la salud pública, sino en la vida política, la democratización y la salud y vida familiar y social de las clases trabajadoras y la sobrevivencia de México como nación independiente. Hagamos conciencia de ello. Hay que dejar de verlo solo como vicios o enfermedades individuales, sino entender su uso como estrategia política y económica deliberada destinada a someter, controlar y dirigir las costumbres sociales, especialmente de las clases populares, tratando de evitar la toma de conciencia que permita frenar su acción dañina. El ciudadano consciente debe ser un atento observador de la forma en que operan los medios e instrumentos que fomentan el alcoholismo y otras adicciones en su entorno. Hay que dar a conocer la forma en que su comercio está ligado con el control político, económico y social en las comunidades y su influencia sobre las fuentes de trabajo, espacios de diversión, partidos políticos, etc., así como los núcleos de apoyo de esta campaña de concientización que puedan disminuir la dependencia social y política del alcoholismo, apoyándose en maestros, líderes locales, grupos femeniles y hasta religiosos, a fin de crear o fortalecer la resistencia social de las comunidades y centros de trabajo que luchan cotidianamente contra el inmenso poder de quienes envician a sus hijos, familias y vecinos. Ellos son los mejores aliados para apoyar las acciones de gobierno destinadas a frenar la acción antisocial de las estructuras de poder tras el consumo del alcohol y otras drogas. Pongamos pues este debate en el centro de las campañas electorales y la agenda política de la transformación social, la que debe pasar por la liberación del alcoholismo y otras formas de enajenación y dominio que actúan sobre el pueblo de México. Gracias por su atención y los esperamos la próxima edición de La Conciencia Ciudadana de Miguel Ángel Serna Alcántara, quien les desea lo mejor para sus vidas, esperando sus valiosas opiniones y propuestas temáticas. Hasta entonces, pásenla bien.